Bien, nos vamos a otra entrevista de esta mañana. Nos acompaña a esta hora en contacto virtual el ex canciller Ignacio Walker. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido. Hola, Sebastián. Buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Gracias por conversar con nosotros. Ya lo contábamos en los titulares, Ignacio, y lo hemos comentado esta mañana también en parte, el viaje de José Antonio Kast a Ecuador, la visita y el encuentro con Daniel Noboa, el presidente de ese país, va configurando otra pieza más del entramado que ha diseñado el equipo del presidente electo en materia internacional. A su juicio, ¿cómo evalúa usted este diseño que ha preparado en política exterior el presidente electo y los encuentros, no solo los que ya concretó en Argentina y Ecuador, también los que vienen en Perú, eventualmente en Panamá, Estados Unidos, entre otros? Bueno, en general a mí me parece bien que el presidente electo, José Antonio Kast, privilegie América del Sur. América del Sur es nuestro barrio, nuestro vecindario, ¿no? Y por lo tanto, especialmente en materia política vecinal, el caso de Argentina, el caso del Perú, también Ecuador en la perspectiva de un corredor humanitario, a mí me parece bien. Ahora, uno, hay que sacar las lecciones de lo que fue la visita a Argentina. ¿Ya? Yo valoro esa visita a Argentina. Yo siempre he pensado que si hay un país que tiene una importancia estratégica para Chile en el mundo, es Argentina. Por lo tanto, eso bien. Pero se plantearon tres tipos de dudas o aprensiones. Primero, la visita a Argentina fue motivada por una razón de Estado, por la importancia estratégica que tiene para Chile, o por la amistad y la afinidad política e ideológica con Javier Milei. Es la pregunta que planteaba Carlos Peña la semana pasada. Sí. Él la consideraba inoportuna. Yo no estoy tan de acuerdo, pero la pregunta es válida. Segundo, la imagen de la retroexcavadora, de la motosierra. La motosierra. Ojalá que no llegue la retroexcavadora. La imagen de la motosierra con Javier Milei fue muy contraproducente, una muy mala señal. Estoy seguro que José Antonio Kast no sabía que se iba a enfrentar con esta escena, pero eso habla de una realidad completamente disímil, distinta, abismante, yo diría, entre Argentina y Chile en materia económica. Por lo tanto, una mala señal. Y tercero, esta imagen que salió como de estar empezando a armar el gabinete ministerial desde Buenos Aires. Sí. Y aquí la noticia fue José Luis Daza. A mí me parecieron tres señales equívocas. Insisto, yo apoyo en general esa visita, pero las lecciones, me imagino que sacarán las lecciones de lo que significó esa primera visita exterior. Ignacio, quedémonos y detengámonos un segundo en el primer punto. Si es que es una razón de Estado o no la del viaje a Argentina, ¿cuáles son los riesgos de que no lo sea, efectivamente? Mire, yo creo que la gran pregunta sobre la política exterior del presidente electo, José Antonio Kast, es ¿qué tan pragmática o qué tan ideológica va a ser su política exterior? Ese es el gran tema. Todos sabemos que José Antonio Kast, el Partido Republicano, con Javier Milei, con Donald Trump, con Nayib Bukele en El Salvador, con Jair Bolsonaro en Brasil, que está condenado a 27 años de presidio, y para qué decir, Viktor Orbán en Hungría, Kast ha estado 2 veces en Hungría en los últimos 2 años, Giorgia Meloni, una cara más amable, más pragmática, pero esa ola ultraderechista que recorre el mundo y que es de alguna manera como el club político internacional de José Antonio Kast, ¿qué tanto va a pesar eso? Que es una afinidad político-ideológica y que a mi juicio contiene, no por Kast, sino que por los personajes que he mencionado, una seria amenaza a la democracia liberal. Hay muchos antecedentes en esta materia. O hasta qué punto va a imperar un criterio más pragmático, ¿no?, de una política de Estado con los objetivos, principios e intereses permanentes de la política exterior chilena. Por ejemplo, para ser bien claro, ¿sería descabellado que José Antonio Kast visitara próximamente o en enero a Lula en Brasil y a Sheinbaum en México? Yo creo que no sería para nada descabellado. ¿Usted cree que es algo posible? Más importantes. ¿Cómo? ¿Usted lo ve como algo posible? Bueno, no sé. Yo me imagino que sí. ¿Por qué? Porque si la respuesta es no, significa que aquí predominan los factores ideológicos, pues, las amistades, las afinidades. Así no es la política exterior. Entonces todos sabemos lo que representa Brasil en América del Sur, lo que representa México, ¿no es cierto?, en América Latina en general, que son los 2 países grandes. Entonces ese es el tipo de señal
que uno espera, ¿no? Para definir, insisto, qué tan pragmática o qué tan ideológica va a llegar a ser esta política exterior. Ignacio, entendiendo que hay definiciones pendientes como las que usted describe hacia adelante, las señales que ha dado hasta ahora José Antonio Kast lo hacen inclinarse por una de las dos opciones. ¿Usted ve a un José Antonio Kast más pragmático en esta idea, por ejemplo, de conseguir el corredor humanitario, que ha sido un tema Sin recurrente? duda, sin duda. Eso no tiene nada de ideológico, está muy bien encaminado. O sea, nosotros tenemos casi 2 millones de extranjeros avecindados en Chile. ¿Ah? A propósito, más de 800.000 de ellos votan, y en forma obligatoria, ¿no? Y tenemos unos 320.000, se dice, inmigrantes irregulares. No sabemos. ¿Ah? Son entre 200 y 600.000, porque no sabemos quiénes son, dónde están, porque son irregulares, son ilegales. Entonces, la idea de un corredor humanitario hacia Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, bueno, una parte de esos avecindados en Chile son venezolanos, unos 600.000, 700.000, pero hay colombianos, hay ecuatorianos, hay peruanos, hay bolivianos. En el norte de Chile, usted sabe, hay una microrealidad en que conviven cotidianamente chilenos, peruanos, bolivianos. Entonces, yo creo que llegó la hora de que el presidente electo, José Antonio Kast, y sus equipos empiecen a hacer distinciones, pues, y no disparen al voleo y no metan en el mismo saco a todos, porque hay distintos tipos de inmigraciones en Chile, ¿no? La inmigración productiva, que está en la agricultura, en la fruticultura, en los servicios, la inmigración vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, Sí. que es lo que preocupa a la gente, la inmigración que hace peligrar muchas veces ¿Ignacio? los servicios públicos como educación y salud, en fin, ese tipo de distinciones hay que hacerlas. Ahora, de todas maneras, esta idea del corredor humanitario, aun cuando pueda sumar la voluntad de Perú, de Argentina, eventualmente de Bolivia, se encuentra con el obstáculo de la disposición que tenga Colombia y por cierto, de Venezuela también, para recibir a esos migrantes que quieran salir de Chile. ¿Cómo se aborda ese tema desde la posición de José Antonio Kast? Bueno, con Venezuela es complicado porque recordemos que Venezuela rompió relaciones unilateralmente con Chile. Claro. Chile no rompió relaciones con Venezuela. Fue Venezuela, el régimen de Maduro, después de que el presidente Boric, muy bien, dijo que Maduro se había robado la elección del 28 de julio, porque así fue, se la robó, ¿no? Entonces Venezuela rompió relaciones con Chile, incluso a nivel consular. Entonces Venezuela es un caso aparte, pero está Perú, está Bolivia, está Ecuador, está Colombia. Con Colombia hay relaciones bilaterales relativamente normales, más allá de la personalidad, que es bien compleja, del presidente Gustavo Petro. Entonces, no, a mí me parece bien esto de explorar la idea de ese corredor humanitario por una razón muy simple, Sebastián. Porque ¿cómo lo va a hacer el gobierno chileno desde el 11 de marzo para expulsar inmigrantes irregulares? Nunca Sí. hemos sabido, nunca hasta el día de hoy. Nadie sabe. ¿Ah? Y soluciones mágicas, que bueno que lo haya reconocido en la noche del triunfo, ¿no es cierto? No existen. Ni de la noche a la mañana tampoco. Entonces, ¿cómo se va a hacer aquello? Evidentemente que no se puede hacer esa expulsión sin corredor humanitario, o que lleguen hasta la frontera, ¿no es cierto?, de Chacayuta, con el Perú. Entonces, por eso me parece bien esta posibilidad de un corredor humanitario. Yo creo que es una idea inteligente, importante. Ahora, esas definiciones de todas maneras van a exigir una cuota, como decíamos antes también, de pragmatismo en la arena diplomática que es bien relevante para poder conseguir que el resultado concreto, porque no se trata solo de establecer el corredor y que pasen, no sé, 500 personas, 1000 personas por ahí. La meta que se autoimpuso también José Antonio Kast lo obliga quizás a acciones más osadas desde el punto de vista diplomático. Mire, el tema de la inmigración es uno de los temas más complejos a nivel internacional. Hay 300 millones de inmigrantes en el mundo, según Naciones Unidas. Sí. Usted ve la realidad en Europa, con la inmigración que viene de África del Norte, el Medio Oriente, todo el tema del Mediterráneo, y los efectos políticos que eso tiene, porque toda esta ola ultraderechista de Europa tiene como foco la inmigración. Eso es lo que la explica. ¿Ah? ¿Para qué decir Estados Unidos con Trump, que tiene 11 millones de inmigrantes irregulares, ¿ah?, que se arrastran por años y por décadas? Bueno, y en Chile, por supuesto, que esta es una realidad muy importante.
Está toda esta presencia de los carteles, del Tren de Aragua, del cartel de los soles, de los distintos carteles, que tiene un epicentro en Venezuela, en Colombia. No hay nada más complejo que el tema de la inmigración. Por eso, la primera prueba que va a enfrentar el gobierno entrante en Chile, en los primeros 6 meses, le diría más, para la cuenta del 1 de junio, el presidente Kast va a tener que mostrar algo, Claro. porque la expectativa que ha creado es tremenda. Muy alta. Y esto no tiene fácil solución, créeme. Ignacio, ¿y cuál es el riesgo de no cumplir con esas expectativas? Bueno, que se empieza a desinflar el globo, ¿no? Y usted sabe que hay partidos políticos, coaliciones políticas que están ahí en el borde, que no se sabe dónde están. ¿Dónde está el Partido Nacional Libertario? Mire la prensa. No se sabe si van a entrar al gabinete, si no van a entrar. ¿Dónde está el Partido de la Gente? Lo mismo. Entonces, si hay una decepción, ojalá que no la haya, ojalá que se puedan mostrar resultados, ojalá que avancemos, pero son tantas las expectativas que se han creado en torno a esta promesa que nunca hemos sabido, hasta el día de hoy, nunca. Yo sigo la política internacional y nacional. Yo nunca he sabido cómo van a hacer esta política de inmigración. Ahora tenemos la primera pista, el corredor humanitario. Yo digo, bien, bien. Todo lo demás que hemos escuchado es pura espuma. Ignacio, estamos con Ignacio Walker aquí en CNN Chile Radio. Desde el punto de vista del corredor humanitario y de esta idea, a propósito de lo que usted mencionaba, esta ola de ultraderecha que tiene el foco puesto en migración, ¿usted siente que igual, de todas maneras, José Antonio Kast va a tener cierto viento a favor, digamos, desde el punto de vista del escenario internacional o regional, para llevar adelante esa política exterior? Sí, por supuesto que sí. Primero, en términos internos, hay signos de estabilización del país, de la economía. Vamos a crecer 2,5%, la inflación va a estar en 3%, Sí. Este gobierno la recibió con 14, el déficit fiscal está de entre 2 y 3%, este gobierno lo recibió con 10,6%, o sea, yo soy una persona de oposición a este gobierno, pero trato de ser objetivo. La vocera del gobierno lo dijo con mucha claridad. Este ha sido un gobierno de estabilización y sentar las bases del crecimiento. La felicito, porque es una muy buena síntesis. Y es un gobierno de una izquierda dura. Y a nivel internacional, bueno, está el factor de la incertidumbre, porque estamos en la era Trump. Y en la era Trump todo es incertidumbre, todo es precario. Nos encaminamos a una sociedad sin reglas, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa realidad objetiva. Pero las cifras de Estados Unidos económicas no son malas. El último trimestre creció más allá de lo que estaba previsto. Hay un cierto brote inflacionario, pero no mucho. Bueno, China tuvo el mejor año de su historia, Sí. en materia de comercio, también inversiones. Entonces, mire, no hay mucha excusa. O sea, las condiciones internas y externas son favorables para un gobierno que, no obstante, creó una tremenda imagen de que va a controlar el tema de la delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, inmigración irregular, primera promesa, y segundo, que va a echar los motores de la economía, del crecimiento, de las inversiones y del empleo. Entonces, son apuestas muy fuertes. Sí. Lo que no sabemos es cómo se va a hacer esto. Lo último, Ignacio, antes de que se nos vaya el tiempo, usted lo dejaba bien en claro, es de oposición a este gobierno, pero me gustaría conocer su mirada sobre lo que dejó la derrota del oficialismo en la segunda vuelta, la derrota de Janet Jara por la distancia que hubo, y cómo interpreta esa derrota y cómo ha visto además el proceso de crítica o autocrítica que tiene que hacer el oficialismo también a partir de esa derrota. Mire, esto es muy simple, Sebastián. José Antonio Kast ganó por el tema seguridad y crecimiento. Por eso ganó. La gente confió en su promesa de seguridad y crecimiento. Y Janet Jara perdió por una doble mochila, que le pesó como una mochila de plomo. Uno, su militancia en el Partido Comunista y las definiciones políticas del Partido Comunista, las recientes, las de enero, y las de todos estos años, desde el estallido social. Y dos, haber sido ministra, o sea, la candidata del oficialismo, ¿no? Y eso le pesó como una doble mochila de plomo, esa es la verdad. ¿Qué es lo que espero en el oficialismo? Uno, que venga el debate en el Partido Comunista, pues Sebastián. Si es que no se puede ser marxista-leninista en la mañana y reformista en la tarde. Eso no resulta. Y el Partido Comunista lleva administrando esta ambigüedad por muchos años,
pero especialmente desde el estallido social, la violencia octubrista, ¿no? Que para el PC no la llama estallido social, la llama revuelta popular, porque el PC sintió que revivía la tesis de la rebelión popular de masa. Si esto es muy delirante. ¿Ah? Y todos sabemos que Yael Jara está crecientemente incómoda en el Partido Comunista, pues. Sí, claro. Y que Camila Vallejo, Nicolás Cataldo, Jaime Gajardo, los 4 ministros comunistas, son minoría en su partido. La mayoría es la de Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, etc. Uno, entonces, debate interno en el PC, de una vez por todas. Dos, ¿qué va a pasar con el socialismo democrático? ¿Va a seguir siendo una fuerza subordinada, como lo está haciendo estos años, al PC Frente Amplio, Gabriel Boric y Janet Jara? ¿O va a sacar la voz con una cierta autonomía? Hay un documento ahí de la fundación del PPD, muy interesante a propósito. Y tercero, ¿qué pasa con la democracia cristiana? Mi partido de toda la vida, el que renunció hace 3 años, después del primer plebiscito. Pero la DC, que tiene 3 senadores y 8 diputados, ¿va a actuar con una cierta autonomía para hacer ver su peso político? ¿O va a seguir también siendo una fuerza subordinada a la izquierda? Eso es lo que viene, creo yo. Bien. Ignacio Walker nos ha acompañado esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Gracias por la conversación, Ignacio, que tenga felices fiestas. Encantado, mucha felicidad. Feliz Navidad. Chao, buenos días.